Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Eduardo, como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia, a tus órdenes. Igualmente, Miguel, pues para analizar este tema de la reforma eléctrica y su impacto ambiental, realmente es como lo están diciendo algunos expertos y especialistas en el medio ambiente, en el que esta reforma, como está planteada, las leyes secundarias no están contribuyendo al cambio climático y sería pues más contaminante lo que tenemos hoy en día. Por supuesto, y habría que irnos al inicio del gobierno. Recordarás que cuando el presidente andaba de gira en Baja California, donde están algunos parques eólicos, o en Oaxaca, pues decía que estas aspas, a las que les llamaba ventiladores, aseaban el paisaje. Y después recordaremos también a Víctor Manuel Toledo, quien fue secretario de Medio Ambiente, también alguna gira en Oaxaca, hablaba de que estos ventiladores le robaban el aire a los indígenas. ¿Por qué recuerdo estas dos anécdotas? Porque eso nos habla de cuál era desde el principio el discurso y la narrativa del gobierno para ir en contra de la reforma eléctrica del 2013, sin importar los beneficios que ha tenido, que son innegables, y que si hay problemas de corrupción o contratos leoninos o empresas que se han aprovechado de las comunidades indígenas o que están generando energía que después venden a particulares de manera ilegal, bueno, pues eso lo pudieron haber corregido desde hace mucho tiempo, pero lo que hicieron fue primero tratar de sacar a los particulares, sobre todo los que generan energías limpias, sacarlos del mercado, suspendieron las subastas de energía, cancelaron o quieren cancelar los certificados de generación de energías limpias, los certificados verdes, después les quisieron cobrar un altísimo costo por la interconexión a la red de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, desde un principio el objetivo principal del gobierno es sacar a los privados para que nuevamente la Comisión Federal, que detenta hoy y sigue detentando la distribución de la energía, también fuera el único tirador en cuanto a generación. Y ahí están los costos, no nos vamos a meter en los temas de costos económicos, pero hasta ahora lo que ha defendido el gobierno federal y sus voceros básicamente tiene que ver con aspectos ideológicos y políticos, no en muchos casos ni técnicos ni mucho menos ambientales. Yo pienso que en el centro de la discusión de esta reforma deberían estar dos derechos, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, de los cuales hemos escuchado muy poco. Tú hablabas hace un rato de la matriz energética y efectivamente es una matriz energética que está muy cargada hacia la generación de energías gracias a hidrocarburos, combustóleo, diésel, carbón, etcétera. Y aunque México había firmado y confirmado el Acuerdo de París en 2015 y luego lo ratificó en 2016 y se comprometía a acelerar la transición energética, íbamos, si no muy bien, íbamos bien, porque se iba avanzando poco a poco, se había crecido ya en algún porcentaje en cuanto a generación de energías limpias, y cuando llega este gobierno echa todo para atrás. Yo creo que si nosotros revisamos precisamente la política energética del gobierno mexicano, nos vamos a dar cuenta que la política ambiental está supeditada a la política energética porque la ambiental simplemente no interesa. Estas fobias ideológicas que tiene el gobierno en contra de los particulares, sean mexicanos o sean extranjeros, pues no les permite ver que lo importante es generar energía limpia y barata y suficiente. Y mientras ellos continúen con este discurso, como lo hemos venido escuchando de sus voceros en la Cámara de Diputados, pues simplemente la reforma tal cual como está no va a pasar más allá de los intereses que pueda afectar de los socios comerciales como serían Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, ¿no? Claro. Y Miguel, de una u otra forma escuchamos el discurso del gobierno federal, del Ejecutivo Federal y de los directores o secretarios de Estado. A ver, queremos la soberanía energética, la soberanía eléctrica, la soberanía agroalimentaria y ahora tenemos un serio problema con Segalmex y con, vaya, actos de corrupción tremendas, la soberanía científica con el CONACYT. Sin embargo, algo que no puedo dejar de mencionar y saber tu opinión, no contiene términos ni mecanismos de participación social, ni transparencia, ni rendición de cuentas la ley secundaria propuesta para esta reforma eléctrica. Pues no, porque no son temas que a ellos les interesen. Recordemos que el presidente se formó
en el viejo PRI, en la época del presidencialismo ultranza, en donde se hacía lo que el presidente quería. Y él añora precisamente tener ese poder, esa capacidad de decisión, y por lo mismo ha ido anulando, corriendo personal calificado, eliminando institutos como recientemente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un verdadero despropósito, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quitar el fideicomiso que financiaba las operaciones de la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad, etc., etc., etc. Al gobierno no le interesa el medio ambiente, lo ha dejado muy claro. Si le interesara, a mí como ciudadano no me interesa si la energía limpia la producen los privados o el gobierno. Pero si realmente el gobierno le hubiera interesado, hubiera empezado a invertir desde hace 3 años en generación de energías limpias y no lo han hecho. Están construyendo un parque solar que va a ser el más grande de América Latina en Sonora, pero ¿por qué no lo empezaron a hacer desde un principio? Porque querían adueñarse o quitarles de alguna manera la infraestructura a los privados que ya han invertido, y por eso muchos dicen que esta reforma es una reforma que es una especie de expropiación disfrazada, porque lo que ellos quieren es dejar al principio de la fila de la distribución de energía o de la compra de energía a la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad, que en su mayoría es energía sucia y muy sucia, porque utilizan carbón y combustóleo. Algunas plantas ya ni siquiera están utilizando gas porque ha habido problemas de abasto, y en otros casos hay problemas, por ejemplo en Tula, donde nunca se terminó la conexión del gasoducto. Y entonces quieren ponerse ellos al principio de la lista, para que ellos determinen los precios, determinen a quién le compran, cómo le compran y luego a quién le venden. Si tú generas energía limpia y te dejan a la mitad o al final de la fila, va a llegar un momento en que el negocio no va a ser rentable, y entonces vas a acabar vendiendo o dejando prácticamente esa producción de energía. Por eso, insisto, algunos equiparan esta reforma con una expropiación disfrazada, porque al sacar del mercado a los generadores de energías limpias, pues simplemente los desmotivas para que ellos sigan produciendo y sigan participando en el negocio. Claro, Miguel, ya tengo que irme a la pausa, pero antes de eso, como conclusiones, digo, todas reformas, y la política pues tiene eso, política e intereses políticos, intereses de grupo, intereses de partido. ¿Cómo combinar, cómo México, creo que por primera vez en su historia, tratar de combinar lo político con lo socialmente responsable? Pues muy sencillo, mira, yéndose a las propuestas de campaña del presidente, cuando dijo que todo iba a estar, en el centro iba a estar la gente y el medio ambiente sano. Y eso ya se les olvidó. Si ellos ponen precisamente como prioridad el medio ambiente sano y el derecho a la salud, entonces las cosas podrían fluir de una manera muy sencilla. Pero mientras sigan anteponiendo aspectos ideológicos, todas estas fobias ideológicas, pues simplemente la reforma como tal, por lo menos, no va a pasar, porque pues hoy por hoy los votos no les alcanzan. Exactamente. Bien, Miguel, pues muchas gracias como siempre por el análisis que haces para Mega Noticias. Te mando un fuerte abrazo electrónico, te deseo un buen fin de semana. Igualmente, Eduardo, saludos a ti y a toda la audiencia. Buenas tardes.